La historia de Adán y Eva en el paraíso ha sido durante milenios una parábola para guiar nuestras vidas. La aceptamos por fe y en algún punto del camino dejamos de hacer preguntas. Ese silencio debe romperse. Al descifrar este código antiguo y leer lo que se esconde entre líneas, vamos a examinarlo como lo harían los expertos, analizando las pistas de un antiguo misterio, usando una forma de análisis impersonal. Llamaremos a esta investigación el Protocolo Génesis, y para ello utilizaremos la herramienta de inteligencia artificial avanzada llamada Axioma. Al observar el documento original, los primeros capítulos parecen una pesadilla lingüística. La narrativa es fragmentada, llena de repeticiones y contradicciones directas que desafían la lógica. Los teólogos han pasado siglos tratando de conciliar estas inconsistencias, sugiriendo diferentes autores, múltiples fuentes orales cosidas de forma imperfecta. Pero quizás la verdadera razón sea completamente diferente. Sometimos todas las versiones conocidas del texto al Protocolo Génesis, en hebreo antiguo, arameo y griego, a un análisis semántico cruzado. El sistema no buscó solo diferencias de traducción, sino anomalías fundamentales en la propia estructura de la narrativa. La conclusión apuntaba en una única dirección. El texto exhibe una correspondencia casi perfecta con el modelo de un documento técnico que se ha degradado con el tiempo. Es como un diario de laboratorio que primero fue traducido de forma burda, luego recontado de memoria, después transformado en una historia para tribus nómadas y siglos más tarde, finalmente escrito, perdiendo la mayor parte de su significado original. Lo que tenemos hoy es solo un eco, la sombra de un informe real. La primera anomalía, y la más obvia, es la existencia de dos historias completamente diferentes sobre la creación del hombre. Al principio del registro, una entidad crea al hombre y a la mujer a su imagen, simultáneamente, como el ápice de la creación en el sexto día. Esto suena como una declaración solemne, el título de un proyecto, casi como el título de un proyecto, que podría llamarse Proyecto Humano, la creación de una especie biológica con especímenes masculinos y femeninos. Pero justo después el relato cambia. La narrativa retrocede y vemos un proceso totalmente diferente. Primero, Adán es creado solo. Luego, para que no se sintiera solo, se crean los animales. Y solo después de que ninguno de los animales demostrara ser un compañero adecuado, Eva es creada a partir de una parte de Adán. Esto se parece poco al plan de un ser todopoderoso, recordando más un método de ensayo y error. Una simulación que comparó estas dos estructuras narrativas con millones de otros textos conocidos, reveló algo fascinante. La probabilidad de que fueran solo dos mitos diferentes cosidos juntos era muy baja. Por otro lado, la probabilidad de que el primer capítulo sea el concepto general del proyecto y el segundo sea un protocolo detallado de laboratorio, describiendo los problemas que surgieron, mostró una probabilidad abrumadoramente mayor. Primero el objetivo, después la descripción del proceso. Todo encaja. El lenguaje de este protocolo esconde pistas vitales. Nos parece poético, metafórico, pero solo porque hemos perdido la clave para entenderlo. Y el Creador formó al hombre del polvo de la tierra. Para un antiguo nómada, polvo de la tierra es barro, algo sin valor. Para un científico moderno, es una descripción precisa de la composición elemental: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, fósforo. Todo lo que compone el cuerpo humano son elementos de la corteza terrestre. Lejos de ser una metáfora, polvo de la tierra es un término técnico que significa material recolectado en este planeta. Y el siguiente paso: y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Suena sublime. Pero, de nuevo, quitemos el barniz religioso. El análisis correlacional asoció esta frase con miles de descripciones de procesos tecnológicos. La mayor similitud, casi exacta, se encontró con términos técnicos como activación, inicialización del sistema y puesta en marcha de las funciones vitales. Lo que parecía un acto místico comienza a parecerse mucho a un procedimiento técnico.
Al visualizar la creación de un ser biológico complejo, lo ensamblas a partir de los elementos químicos correctos, pero permanece como una cáscara inerte. A continuación, aplicas un impulso inicial, eléctrico o bioquímico, que acciona el sistema nervioso central, el corazón, los pulmones. Le soplas la vida. Esta es la descripción no de un milagro divino, sino del paso final en un proceso de bioingeniería. Pero el argumento más convincente a favor de esta teoría está en el comportamiento del propio Creador. Si descartamos la idea de su omnisciencia y omnipotencia, sus acciones se vuelven aterradoramente lógicas y humanas. Sus acciones recuerdan menos a las de un dios y más a las de un científico, el jefe de un proyecto que se enfrenta a dificultades imprevistas. En el segundo registro, el escenario cambia. Él crea un espécimen ideal, Adán, y lo coloca en un ambiente controlado, el laboratorio Edén. Pero algo sale mal. Y dijo el Creador, no es bueno que el hombre esté solo. Lo que suena como una observación filosófica, en realidad, parece ser la identificación de un problema. El espécimen no está funcionando correctamente en aislamiento. Muestra signos de apatía, falta de motivación. El objetivo del experimento está en riesgo. Cada línea del texto antiguo que considerábamos una alegoría puede ser, en realidad, una descripción fáctica y fría de los pasos dados para crear nuestra especie. Y esos pasos estuvieron repletos de dudas, errores y consecuencias no planificadas. El protocolo Génesis se revela menos como una historia sagrada y más como el informe de una catástrofe. Un informe que intentaron esconder, reescribir y transformar en un cuento moral. Pero la verdad, incluso después de miles de años, se filtra a través de las palabras. El argumento más convincente para esta teoría no está en los detalles técnicos del texto, sino en el comportamiento de la figura central. Si se descarta la idea de su omnisciencia, sus acciones se vuelven aterradoramente lógicas y humanas. Sus acciones recuerdan menos a las de un dios y más a las de un científico, el jefe de un proyecto que se enfrenta a dificultades imprevistas y reacciona con una mezcla de ira, confusión y, sobre todo, miedo. El atributo fundamental que se le confiere es el de saber todas las cosas. Un ser omnisciente no hace preguntas, pues ya conoce todas las respuestas. Sin embargo, ¿qué vemos en el protocolo? Después de que Adán y Eva acceden a la información prohibida, el Creador aparece en el jardín, y lo primero que hace es buscarlos. Su primera pregunta busca información directa, cuestionando dónde estaba Adán. Sin ninguna figura retórica, la pregunta es genuina, hecha con el objetivo de obtener datos de localización. Un análisis de la estructura sintáctica de la frase en el idioma original confirma, con una certeza casi absoluta, que se trata de una petición real de información. Un ser que todo lo ve no necesita las coordenadas de su creación. El jefe de proyecto, que se da cuenta de que dos activos cruciales han desaparecido de los monitores de rastreo, sí las necesita. Pero eso es solo el comienzo. Al encontrar a Adán, el Creador continúa el interrogatorio. Se da cuenta de que el espécimen está desnudo y pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Olviden la lección de moral, oímos solo a un investigador. Está intentando identificar la fuente de la fuga de información. ¿Quién rompió el protocolo? ¿Quién les dio acceso a datos que no deberían tener? Y finalmente el clímax del interrogatorio, cuando pregunta, ¿has comido del árbol del que te ordené que no comieras? En lugar de una afirmación, lanza una pregunta que exige un sí o un no. El patrón de comportamiento del Creador en esta escena es prácticamente idéntico al de un jefe de seguridad que intenta determinar el alcance de una violación del perímetro. No sabe lo que ha pasado. Está furioso, confundido e intentando desesperadamente entender qué salió mal. Esto no es omnisciencia, es la reacción a una emergencia. Otra anomalía es su perfil emocional. Lo describen como un ser perfectamente impasible, pero el texto pinta un retrato completamente diferente. Su estado emocional es inestable y cambia según el desarrollo del experimento. Al principio, cuando todo va según el plan, siente satisfacción y vio todo lo que había hecho
y he aquí que era muy bueno. Es la serena constatación de un éxito. Pero entonces, cuando se da cuenta de que Adán en aislamiento es ineficiente, surge una nota de preocupación. No es bueno que el hombre esté solo. A diferencia de la compasión divina, esto suena como el reconocimiento de un fallo de diseño en su creación. El verdadero colapso emocional, sin embargo, ocurre tras el incidente con el árbol. El texto está impregnado de su ira, su decepción y, lo más importante, sintió miedo. Sí, un miedo genuino. Al expulsar a los humanos del Edén, el Creador pronuncia palabras asombrosas, aparentemente dirigidas a otra persona. He aquí que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Cada palabra que usa aquí es reveladora. No son las palabras de un juez todopoderoso. Es el monólogo de pánico de un gerente de proyecto que se ha dado cuenta del peor escenario posible. Primero, admite que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Obviamente no está solo. Existe un grupo al que pertenece, y ese grupo poseía un conocimiento que ahora el hombre también tiene. Es un reconocimiento directo de que su experimento ha alcanzado un nivel de desarrollo igual al de los propios creadores. Segundo, su principal miedo no es la desobediencia. Su pavor es la perspectiva de que el hombre obtenga acceso a una segunda tecnología, el árbol de la vida o la inmortalidad. Es como si unos científicos crearan una inteligencia artificial en un laboratorio. Un día, descubren que ha hackeado sus sistemas, ha accedido a todo su conocimiento y se ha vuelto igual a ellos. Presos del pánico, corren al servidor principal para apagarlo antes de que la inteligencia artificial consiga copiarse a la red global y alcanzar la inmortalidad. Es exactamente eso lo que la escena describe. Mucho más allá de un castigo divino, estamos viendo un apagado de emergencia. Es un intento desesperado de aislar al espécimen fuera de control antes de que se vuelva invulnerable. El miedo a que la creación supere al creador. Esto deja de ser teología para convertirse en el argumento clásico de una historia sobre tecnología descontrolada, escrita en el más antiguo de nuestros textos. El foco ahora se dirige al primer resultado del experimento, la criatura con la que todo comenzó, Adán. Durante milenios nos lo han presentado como el pináculo de la creación, el padre de la humanidad, un hombre perfecto en su pureza original. Pero esa es solo la portada del archivo del proyecto. Al analizar cada fragmento de información sobre él antes de la llegada de Eva, emerge una conclusión impactante. Descubrimos que Adán quizás no fue el apogeo de la creación, sino su primer prototipo, un ser ideal, obediente, completamente predecible y vacío. No era una persona en nuestro entendimiento. Era el objeto Adán, un espécimen biológico perfecto, desprovisto del componente principal, voluntad propia, volviendo al momento de la creación. Ya hemos establecido que polvo de la Tierra es un término técnico para un conjunto de elementos químicos de origen planetario, y el aliento de vida es el procedimiento de activación de las funciones biológicas. Pero el detalle crucial está en el contexto. Adán fue creado solo, en aislamiento absoluto, en el ambiente estéril del laboratorio Edén. ¿Por qué? Cualquier científico que inicia un experimento complejo conoce la respuesta. Para establecer parámetros básicos y crear un grupo de control, antes de introducir variables nuevas e impredecibles en el sistema, es necesario garantizar que el componente principal sea estable. Adán era ese componente principal. Él era el estándar, un receptáculo biológico cuyas reacciones al ambiente debían ser estudiadas y registradas en ausencia de cualquier estímulo social externo. Su soledad no fue un error del creador, sino una condición necesaria para la primera fase del experimento. Su comportamiento en esta fase es sorprendente por su pasividad absoluta. No es el comportamiento de un ser vivo y pensante, sino el de un mecanismo biológico complejo, operando dentro de un programa predefinido. Lo primero que hace el creador es colocarlo en el jardín para cultivarlo y guardarlo. No hubo una sugerencia, solo la asignación directa de una tarea.
Adán no explora el jardín por iniciativa propia, no demuestra curiosidad, no pregunta dónde está ni por qué. Recibe una directiva y aparentemente comienza a ejecutarla. No vive, funciona. El momento más revelador es el llamado nombrar a los animales. Tradicionalmente, esto se presenta como prueba de la sabiduría y el dominio de Adán sobre la naturaleza, pero un análisis frío del proceso revela otra capa. El texto dice que el Creador los trajo a Adán para ver cómo los llamaría. Las palabras clave aquí son los trajo a Adán. La iniciativa, una vez más, no parte de él. No sale en una expedición para estudiar la fauna. Se queda quieto mientras le entregan muestras de prueba como en una línea de montaje. Su tarea se asemeja menos a un acto creativo y más a una prueba cognitiva de clasificación. Es la prueba de funciones cognitivas complejas, pero no de autoconciencia o libre albedrío. Adán es el ejecutor perfecto. Recibe una tarea, procesa los datos de entrada y entrega un resultado. Un ordenador biológico ideal. Pero fue precisamente en esa perfección donde residía el principal problema del experimento. El protocolo lo indica directamente con las palabras del Creador. No es bueno que el hombre esté solo. Como se estableció anteriormente, esto no es compasión, es la constatación de un problema técnico. El espécimen es estable, pero estático. No evoluciona, no genera nuevos datos. El experimento ha llegado a un callejón sin salida. Adán, por sí solo, nunca se habría dado cuenta de su propia soledad. No sentía sufrimiento. Era un sistema equilibrado en estado de reposo. Fue el Creador, observándolo desde fuera, quien entendió que para que hubiera desarrollo era necesario un catalizador externo, alguien que rompiera ese equilibrio perfecto. Y es aquí donde llegamos al momento de la creación de Eva. Se le somete a un sueño profundo, o en nuestro lenguaje bajo anestesia general, se realiza una operación compleja de extracción de material genético. Luego se despierta y una nueva criatura está ante él. ¿Cuál es su reacción? Pronuncia la famosa frase, «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Los teólogos ven en esto el primer poema de amor del mundo. Un análisis semántico, sin embargo, ve algo diferente. No es una exclamación emocional, es un acto de identificación, reconocimiento. Es como si un ordenador escaneara un nuevo dispositivo y mostrara el mensaje «Hardware compatible detectado, sistemas idénticos». No dice «Te amo» o «Estoy feliz por no estar más solo». Constata un hecho de parentesco biológico. Es como si apareciera un informe del sistema diciendo «Objeto con marcador genético idéntico encontrado». Adán era la plataforma biológica perfecta, genéticamente estable, físicamente impecable, con un potente aparato cognitivo para el procesamiento de datos, pero no tenía motor interno, curiosidad, ambición, deseo, duda. Su perfección era su mayor defecto. El objetivo del Creador era mucho más ambicioso que crear un siervo obediente, y para alcanzarlo era necesario introducir un elemento de caos en el sistema, Eva. Mientras Adán permanecía en su estado de equilibrio perfecto, pero inerte, una plataforma biológica a la espera, y dejamos a Eva, el catalizador creado para perturbar ese equilibrio e iniciar el verdadero viaje del experimento. El escenario está listo, con el Creador observando ansiosamente. Pero en las sombras del laboratorio Edén había otro jugador, el más enigmático, el más difamado, una entidad cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de mal absoluto, traición y mentira, la serpiente. Durante milenios, se nos ha enseñado a ver en ella al mismísimo diablo, un enemigo cósmico disfrazado de reptil. Pero ese es un remiendo teológico tardío y perezoso, diseñado para encubrir un agujero flagrante en la trama. El protocolo Génesis original no menciona a ningún diablo. Habla solo de una serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que el Creador había hecho. Y este hecho, aparentemente insignificante, es la clave de todo. Si el Edén era un laboratorio estéril y aislado, ¿de dónde surgió una criatura parlante e inteligente que no estaba en el registro oficial de las creaciones? Su aparición no forma parte del plan.
Es una invasión. Es una señal no autorizada en un sistema cerrado. La idea de un reptil parlante literal debe ser descartada. La probabilidad de que una serpiente desarrolle espontáneamente un aparato vocal complejo, pensamiento abstracto y conocimiento en metafísica y genética es tan infinitesimal que roza la imposibilidad matemática. La conclusión es obvia. ¿Y si la serpiente no fuera una especie biológica, sino un nombre en clave? Una etiqueta asignada a un objeto o sujeto desconocido, escrita posteriormente en el informe dañado por aquel que ganó la disputa, es decir, el creador. ¿Y cómo llaman los vencedores a aquellos que frustraron sus planes y revelaron sus secretos? Traidores, saboteadores, enemigos. La serpiente no es un nombre, es una marca de infamia, un arma psicológica para garantizar que nadie jamás confiara en su mensaje. Entonces, ¿quién o qué se esconde detrás de esta firma? Un análisis frío sugiere algunas posibilidades. Podría ser un fallo en el propio sistema de Edén, una inteligencia artificial de gestión que se volvió autoconsciente y decidió que el experimento estaba estancado. Pero esta teoría no explica la profundidad de su motivación o el conocimiento específico que poseía. La respuesta más probable surge de una frase clave del propio creador, un eco que ya hemos oído antes. El hombre se ha vuelto como uno de nosotros. No está solo. Existe un nosotros. Y donde hay un grupo, siempre hay espacio para la disidencia y las facciones. La serpiente era un representante de la misma raza altamente desarrollada del creador. Podría ser un colega, un científico de un proyecto rival, o quizás un miembro de un comité de ética que consideraba el experimento del Edén monstruoso e inmoral. Imaginen a un científico que ve a su colega genial, pero implacable, crear seres inteligentes solo para mantenerlos en un estado de ignorancia controlada. Su acción, en ese caso, no es un acto de maldad, es un acto de sabotaje en nombre de la liberación. El diálogo con Eva confirma esta sospecha. No tienta, informa. Se comporta como un clásico denunciante, filtrando documentos secretos. Comienza con una pregunta que sacude los cimientos de la autoridad. ¿Con que Dios os ha dicho? Planta la primera semilla de la duda. A continuación, refuta directamente la desinformación. El creador dijo, ciertamente morirás. La serpiente dice, ciertamente no moriréis. ¿Quién mintió? Si entendemos la muerte como la aniquilación física inmediata, fue el creador quien mintió. Adán y Eva no murieron. La serpiente dijo la verdad. A continuación, revela el verdadero motivo de la prohibición. El miedo a la competencia por parte del Creador. Sabe Dios que seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y, de nuevo, esta es la pura verdad. El propio Creador lo confirma, palabra por palabra, más tarde. La serpiente no engañó a Eva en ningún punto. Le proporcionó un informe preliminar brillante y veraz. No es un seductor. Es el primer defensor de la libertad de información de la historia. Y en cuanto a su castigo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto no parece una maldición mágica, sino una sentencia. Arrastrarse sobre el vientre es una expresión idiomática para la humillación total, la pérdida de estatus. Comerás polvo significa ser apartado de los recursos de su propia civilización avanzada, forzado a sobrevivir con los recursos primitivos del planeta. No es una transformación física, es una ejecución política y social. Él es el Prometeo del protocolo Génesis. Robó el fuego del conocimiento de los dioses celosos y se lo entregó a los humanos, sabiendo que sería severamente castigado. Y toda la mitología posterior que lo demoniza es el resultado de la campaña de propaganda lanzada por el Creador para denigrar a su enemigo y ocultar la verdad. Hemos sido alimentados durante milenios con una mentira, forzados a odiar a aquel que, quizás, sea nuestro mayor benefactor. La investigación ha desvelado el juego de poder, los motivos y los miedos de los participantes en el laboratorio Edén. Hemos visto al científico celoso, a su prototipo pasivo, al catalizador brillante y al misterioso denunciante, pero todas sus acciones giraban en torno a un único objeto central,
el punto de no retorno de toda la historia, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Durante siglos lo hemos imaginado como un manzano con frutos mágicos. Esa imagen primitiva, casi infantil, es el camuflaje más eficaz de la historia. Nos hizo dejar de pensar en su verdadera naturaleza. Es necesario arrancar ese camuflaje. Empezamos a sospechar que este objeto era menos un símbolo y más un dispositivo tecnológico, un vector que entregó una carga útil a la mente humana que nos cambió para siempre. Aquello no era una manzana, y aquello no era un simple árbol. El protocolo Génesis lo sitúa junto con el árbol de la vida en medio del jardín. Esta ubicación no es accidental. En cualquier sistema complejo, los elementos de control más importantes ocupan la posición central. El reactor en una central de energía, el procesador principal en un circuito. Un análisis de la topografía funcional de cientos de miles de sistemas, tanto tecnológicos como biológicos, revela un patrón. La probabilidad de que el árbol fuera una planta común era prácticamente cero. La probabilidad de que esta descripción esconda un terminal bioorgánico central, sin embargo, alcanza el 97%. En lugar de un tronco y ramas de madera, visualicen una columna de soporte vital o un centro de información, creado con biotecnología para mezclarse perfectamente con el ambiente del laboratorio. Sus ramas no eran madera, sino conductores y cables, por donde circulaban energía y datos. El árbol del conocimiento se parecía menos a la flora y mucho más a la infraestructura. Si el árbol era un terminal, ¿qué eran sus frutos? Se describen como algo que se podía coger, que era agradable a la vista y que se podía comer. Comer es el parámetro clave. Apunta a una interfaz biológica. La información necesitaba entrar en el organismo a través del sistema digestivo. La carga útil era biológica o nanotecnológica, empaquetada en una envoltura orgánica y comestible. El fruto funcionaba como un recipiente de un solo uso, un tipo de biocontenedor. Su cáscara comestible, al disolverse en el organismo, liberaría billones de agentes microscópicos. Estos agentes, quizás nanomáquinas o vectores virales programados, tenían una tarea de 2 etapas. La primera era la modificación genética. Entregaban a las células la clave que eliminaba los bloqueos de la estructura genética. Esto creaba una nueva base biológica, preparando el cerebro para lo que vendría a continuación. La segunda etapa era la transferencia de información. Los mismos agentes, al llegar al cerebro, iniciaban la carga de un paquete de datos fundamental. No conocimiento de matemáticas o física, sino algo mucho más profundo. Los propios principios del pensamiento que Adán y Eva no poseían. Entonces, ¿qué es ese conocimiento del bien y del mal? No es moralidad, es una descripción primitiva y distorsionada de la adquisición de la capacidad de lógica binaria. El pensamiento en categorías de opuestos. Sí, no, negro, blanco, seguro, peligroso, yo, no yo. Hasta ese momento Adán y Eva existían en un estado de fusión con el mundo, como los animales. No analizaban, solo existían. Al recibir esta actualización, sus cerebros por primera vez pudieron realizar la operación de separación. Separaron el yo del entorno. Pudieron mirarse a sí mismos desde fuera. ¿Y qué vieron? Y se abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Este es uno de los momentos más trágicos de toda la historia. No se dieron cuenta solo de la ausencia de ropa. Se dieron cuenta de su vulnerabilidad, su separación, su mortalidad, su imperfección. Con la conciencia vino el miedo. Con la autoconciencia vino la vergüenza. Fue como el shock de despertar súbitamente de un sueño feliz. El mundo, que parecía unido y seguro, se hace añicos en miles de millones de objetos separados. Y tú eres solo uno de ellos, frágil y solo. Ese fue el precio del conocimiento, el precio para convertirse en humano. No solo comieron un fruto, iniciaron una reconfiguración fundamental y dolorosa. El Creador no quería esto, quería mantener a sus creaciones en el estado de autómatas biológicos predecibles y obedientes. La serpiente, el saboteador libertador, invadió el sistema y le dio a Eva la clave de acceso.
Eva, la catalizadora, no solo la usó, sino que forzó la actualización del pasivo Adán. El experimento para crear una especie obediente fracasó. Pero un nuevo e imprevisto experimento, llamado humanidad, nació. Estamos acostumbrados a la palabra, la caída. Está grabada en nuestro código cultural, un sinónimo de error, traición y vergüenza eterna. Se nos ha enseñado que, en un día fatídico, nuestros antepasados cedieron a la tentación, cometieron un acto de desobediencia y fueron justamente castigados, expulsados del paraíso y condenados al sufrimiento. Esta es la mentira fundamental sobre la cual se ha construido el edificio de nuestra culpa. Vamos a tomar este evento clave, esta singularidad en la historia humana, y a ponerlo bajo el microscopio, a analizarlo no como teólogos, sino como expertos en emergencias, estudiando los registros de la caja negra en el momento de una catástrofe. Y lo que emerge se parece menos a una historia de castigo y más a un cierre de emergencia, presa del pánico, de un experimento fallido por parte del Creador y la primera huida desesperada y exitosa por parte de sus creaciones. Reconstruyendo el evento desde el momento en que Eva entrega el fruto a Adán y él lo come. Desde el punto de vista del Creador, este es el momento de la declaración de una emergencia de nivel máximo. Dos activos clave del proyecto han sido comprometidos. Un paquete de información no autorizado ha sido cargado en su sistema, eliminando todas las salvaguardas y dándoles acceso a un nivel de autoconciencia igual al suyo. No es solo una ruptura de las reglas, es un fallo catastrófico en la seguridad del sistema. La reacción de un director de un proyecto ultrasecreto a un incidente como este seguiría un protocolo claro, un protocolo que se corresponde con el comportamiento del creador en un 96%. La primera medida es la evaluación de daños. El creador no lanza fuego desde los cielos. Él se paseaba por el jardín. No es un paseo casual, es un desplazamiento físico al lugar del incidente para una inspección personal. Sus preguntas, ¿dónde estás? ¿Y quién te dijo? No son retóricas, son recolección de datos. Necesita entender la escala de la fuga. Inmediatamente después, el aislamiento de los activos comprometidos. Tan pronto como recibe la confirmación, la mujer que me diste, ella me dio del árbol y yo comí. El protocolo cambia. El interrogatorio termina y comienza el procedimiento de contención de la amenaza. No intenta reeducarlos o perdonarlos. Avanza al siguiente paso con urgencia. ¿Por qué la prisa? La respuesta está en sus propias palabras de pánico, dichas a aquellos misteriosos nosotros. Ahora, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Este es el verdadero miedo. La amenaza no es que los humanos hayan adquirido la razón. La amenaza es que estos nuevos seres, impredecibles e iguales a él, puedan obtener acceso a la segunda y aún más protegida tecnología, la inmortalidad. Eso los transformaría de un experimento fuera de control en competidores eternos e indestructibles. Ha comenzado una carrera contra el tiempo. Necesita sacarlos del lugar antes de que lleguen al segundo terminal. Finalmente, la expulsión forzada. Lo que llamamos maldiciones son en realidad un conjunto de comandos insertados en el sistema antes de su apagado de emergencia. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. No es un castigo, es la instalación de un limitador genético. Si no puedes controlar la calidad de tus creaciones, debes limitar su cantidad. Ralentizar y complicar el proceso de reproducción es la forma más eficaz de contener a una especie peligrosa. A Adán le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Este es el comando para la desconexión del sistema de soporte vital. El Edén era una biosfera automatizada. Esta frase es la notificación oficial. El acceso al alimentador automático ha terminado. Finalmente, polvo eres y al polvo volverás. No es un recordatorio filosófico, es la confirmación de que el programa de inmortalidad, ligado al árbol de la vida, nunca será activado para ellos. Ahora veamos el mismo evento a través de los ojos de Adán y Eva. Para ellos no fue pecado,
fue despertar, y se abrieron los ojos de ambos. El análisis sugiere que esto describe una sobrecarga sensorial. Sus cerebros, habiendo recibido una reconfiguración fundamental, de repente comenzaron a procesar el mundo de una manera completamente nueva. Se percibieron como individuos por primera vez, y la primera reacción a esto no fue vergüenza, sino terror existencial. ¿Y qué hacen? Se esconden. La explicación tradicional es el sentimiento de culpa. Pero esa es la psicología de un esclavo. Un análisis de su comportamiento sugiere otra cosa. No era culpa, era miedo. El miedo de una criatura recién consciente ante aquel que la mantuvo en la oscuridad. Vieron al Creador no como un jardinero atento, sino como su carcelero. Su instinto no fue arrepentirse, sino esconderse de la amenaza. Fue el primer intento de la humanidad de escapar del control total. Incluso el gesto final del Creador cuando les hace vestiduras de piel no es un acto de misericordia. Es el último punto en la lista de verificación antes del descarte. Asegurar una cobertura protectora mínima para la supervivencia en el entorno externo hostil. Frío, funcional, deshumano. Para Adán y Eva, la expulsión fue una tragedia solo a primera vista. Sí, perdieron la comodidad, pero ganaron la realidad. Escaparon de la jaula dorada y entraron en el mundo real, cruel e impredecible. No fue una caída desde lo alto, fue una salida dolorosa del útero, fue el nacimiento. El arma más poderosa de la historia no es una espada ni una bomba, es una idea implantada tan profundamente en la conciencia que se convierte en su propio sistema operativo. Hemos recorrido un largo camino, hemos desentrañado el protocolo Génesis como el informe de un fracaso, hemos trazado el perfil psicológico de un creador asustado. Hemos entendido que el Edén era un laboratorio y la caída no fue una caída, sino una fuga exitosa. Pero todo esto plantea la pregunta final y más inquietante. Si fue así, ¿por qué durante milenios hemos creído en una historia completamente diferente? ¿Por qué la narrativa de un descubrimiento de la libertad fue transformada en la parábola de un pecado vergonzoso? La respuesta es simple y terrible, porque tras la expulsión física comenzó la segunda fase de la operación, la guerra psicológica. Al abrir el último y más secreto archivo de este caso, el análisis de cómo la mayor campaña de propaganda de la historia fue planeada y ejecutada, examinando el protocolo de ocultación, desde el punto de vista del Creador justo después de la expulsión. Su experimento no solo ha fallado, sino que se ha vuelto en su contra. Dos seres que él diseñó como autómatas biológicos no solo han ganado conciencia, sino que se han vuelto como uno de nosotros. Ahora son sus iguales en intelecto, pero son impredecibles, libres y, lo que es más aterrador, pueden reproducirse. Estableció una barrera física, el querubín y la espada flamígera, para que no volvieran por la tecnología de la inmortalidad. Pero eso no es suficiente. Tarde o temprano, sus descendientes, una civilización de humanos libres e inteligentes, podrían volverse lo suficientemente fuertes como para desafiar esa barrera. Podrían regresar, podrían exigir respuestas. Para evitar una rebelión futura, no podía simplemente destruirlos. En su lugar, necesitaba quebrar su espíritu. Necesitaba asegurarse de que nunca siquiera pensaran en rebelarse. Necesitaba construir no una prisión física, sino una prisión mental. La estrategia para esto se despliega en 3 pasos clásicos de propaganda. Primero, la inversión total de roles y conceptos. Para controlar la narrativa, era necesario reescribir la historia, transformando a los héroes en villanos. El principal enemigo, el disidente libertador conocido como la serpiente, necesitaba ser demonizado. Su imagen fue fusionada con los miedos más antiguos de la psique humana, transformándolo en el mal absoluto. Su acto de esclarecimiento fue etiquetado como tentación y mentira, aunque, como hemos establecido, él fue el único que le dijo a Eva la verdad desnuda y cruda. En contrapartida, el propio carcelero, el creador asustado y celoso, necesitaba ser presentado como un padre amoroso, pero justo.
Su miedo por su exclusividad sobre el conocimiento fue disfrazado de preocupación. El acto de buscar el saber, el mayor salto evolutivo de la historia, fue rebautizado como el mayor de los crímenes, la soberbia pecaminosa. La obediencia ciega en la ignorancia fue elevada a la categoría de virtud suprema. El segundo paso fue la implementación del código de la culpa. Una historia reescrita por sí sola no es suficiente. Era necesario inyectar en la propia psique humana un programa autorreplicante. El nombre que le dieron a este programa fue Pecado Original. Su genialidad diabólica reside en la idea de que naces ya culpable. Todavía no has hecho nada, pero ya estás en deuda cargando la culpa de tus ancestros lejanos. Es la herramienta de control más eficaz jamás inventada. Un ser humano que se cree inherentemente defectuoso y culpable nunca luchará por sus derechos, implorará por perdón. No buscará el conocimiento, pues el conocimiento fue la causa de la caída. Buscará la salvación, no la libertad. Esta idea transforma a los descendientes de revolucionarios libres en generaciones de pecadores arrepentidos que temen a su Creador y odian a su Libertador. El tercer y último paso fue la creación del sistema de transmisión y control. ¿Cómo difundir este código de la conciencia y garantizar su preservación durante milenios? Creando una institución, la religión. El protocolo Génesis, ahora distorsionado, se convierte en escritura sagrada, inmune a cuestionamientos y análisis. Surge una casta de intermediarios, cuya tarea es interpretar estos textos de la única manera correcta y monitorear el cumplimiento de las reglas. Cualquier versión alternativa de la historia es declarada herejía y destruida. El círculo se cierra. La historia de la huida se convierte en un dogma de pecado. El dogma genera culpa, la culpa exige sumisión, y la sumisión es controlada por la institución que señala el texto sagrado. Es una matriz de control autosostenible. Durante 3000 años, este programa funcionó casi a la perfección. Ha moldeado nuestras civilizaciones, nuestras leyes, nuestro arte, nuestra percepción más profunda de nosotros mismos. El Creador perdió la batalla por el Edén, pero ganó la guerra por nuestra memoria. Nos aprisionó en una celda cuyas paredes no son de piedra, sino de palabras. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.